cuando dicen una rutinita, mi vaso, mi... Bueno, empezamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a darle información sobre la evolución de la epidemia de coronavirus en España. Aquí, como saben, ahora mismo estamos ya en una situación en la que los datos son interesantes, tenemos que seguir evaluándolos y valorándolos, en los que ahora el empeño y el esfuerzo está en conseguir la inmunidad de la población por medio de la vacuna y, por lo tanto, voy a dar también información sobre este tema. La evolución de la epidemia sigue siendo de un lento descenso. Es cierto que en estos últimos días, no iba a decir que lo esperáramos, pero sí que sospechábamos que podía pasar, se ha suavizado la velocidad del descenso que observábamos la semana previa. Hemos constatado que, si bien es cierto que en la mayor parte de las comunidades autónomas siguen con un descenso, ese descenso ha sido algo más suave y en algunas comunidades autónomas se ha estabilizado. Esta evolución de la epidemia hacia la estabilización se debe en gran parte, no en todas las comunidades, pero en gran parte de ellas, y sobre todo en las que se ha estabilizado o ha tenido un pequeño repunte que se ha vuelto a controlar en los últimos días, a grupos poblacionales por debajo de los 50 años, lo cual es normal. Los grupos más mayores están mucho más vacunados. Tenemos a los mayores de 60 con altas coberturas de vacunación, ahora daremos datos sobre ello, y a los menores de 60 años, menores de 50 años, todavía con unas coberturas muchísimo más bajas, con lo cual la transmisión se tiene que producir en estos grupos y en el momento en el que se produce relajación en las medidas y empieza a haber un contacto social mayor de lo esperado es en estos grupos en los que se pueden observar casos. En todo caso, lo deseable sería que todos los grupos continuaran un descenso que en estos últimos días, como digo, se ha estabilizado en estos grupos más jóvenes. La incidencia a día de hoy, en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, es de 129,4 casos y en los últimos 7 días es de 58,6 casos. Lo que indica también que es muy posible que en los próximos días sigamos teniendo un suave descenso, pero será en principio suave. Como digo, las medidas de control se tienen que seguir manteniendo, sobre todo en aquellos grupos que no están vacunados. La hospitalización y la ocupación de UCIs va descendiendo muy lentamente, como ya hemos comentado en días anteriores, mucho más lentamente que en los periodos previos, pero también es cierto que de forma mucho más estable. Estamos ya en una ocupación de UCIs del 16,7% y una ocupación hospitalaria del 4,5%. La ocupación hospitalaria es razonable, la ocupación de UCIs, sin ser excesivamente alta, todavía no está en unos valores como desearíamos estar para prevenir posibles riesgos en el futuro, aunque, como hemos dicho ya en múltiples ocasiones en las últimas semanas, estos riesgos son cada vez menores por el incremento en la inmunización de la población. La positividad de las muestras nos indica que la evolución de la epidemia es favorable y, como hemos dicho, nos indica también esa estabilización que hemos observado, y esto ahora mismo en 4,9% de positividad, que es muy parecido a lo que estamos observando en estos últimos pocos días debido a esa estabilización en la incidencia. Esa estabilización sigue descendiendo, pero con un ritmo o con un nivel más bajo de lo que observábamos en días previos. En cuanto a los fallecidos, con fecha de defunción los últimos 7 días se han notificado 95 fallecidos. Seguimos descendiendo muy poquito a poco el número de fallecidos, saben también que es el valor que desciende más lentamente de todos, pero sí que es cierto que venimos observando en las últimas 3-4 semanas cómo hemos ido pasando de valores entre 50 y 60 fallecidos diarios aproximadamente a 40-50 fallecidos diarios, y ahora podríamos ya estar en esta semana entre alrededor de los 30 fallecidos diarios o entre 30 y 40, lo cual es una progresión lenta, pero que desde luego va reflejando lo que observamos para el total de la población en cuanto a la incidencia. Y ahora sí, pasamos a datos de vacunación. Datos de vacunación que nos indican que vamos en la buena dirección y que los riesgos a los que nos enfrentamos cada vez son menores, sobre todo aquellos que afectan a las personas más vulnerables, son los que más vacunados están. Pero sí que es verdad que los grupos más jóvenes todavía tienen coberturas muy bajas, no tendrán coberturas altas hasta dentro
de unas pocas semanas, no muchas, pero unas pocas semanas. Por lo tanto, todavía tienen que mantenerse medidas de control de la transmisión importantes, sobre todo en esos grupos que están menos vacunados. En los próximos días, semanas, se irán progresivamente modificando algunas de las recomendaciones y algunas de las normas que ahora mismo para favorecer el control de la transmisión, pero sí que es cierto que se tendrá que tener la precaución de que aquellos grupos no vacunados sigan observando lo que se mantenga como norma con mucha más exactitud y con mucha más observancia de lo que lo puedan hacer los grupos más mayores, más vacunados. Teniendo en cuenta que el vacunarse no implica estar inmunizado al 100%. Saben que la eficacia de la vacuna no es del 100%. Las vacunas que estamos utilizando tienen aproximadamente una efectividad de alrededor del 90%, lo que quiere decir que 1 de cada 10 vacunados todavía puede infectarse. Por lo tanto, hasta que no tengamos incidencias bastante más bajas de las que tenemos ahora, aunque reducimos mucho los riesgos, no los hemos eliminado completamente. Por lo tanto, los no vacunados tienen que tener mucho control de los riesgos para evitar que se generen grandes núcleos de transmisión, pero los vacunados tienen que seguir manteniendo un cierto cuidado a la hora de relacionarse con grupos amplios de población. Menos de lo que se tenía antes, con más tranquilidad, desde luego, pero todavía hay unos ciertos riesgos que no podemos todavía eliminar hasta que tengamos poblaciones vacunadas superiores a las que tenemos. A fecha de hoy se han puesto ya al menos una dosis 24,5 millones de personas. Vamos muy bien. Son con al menos una dosis 24 millones y con 2 dosis 8.130.648 personas. La población que tiene ya 2 dosis representa el 17,1% de la población y a esos hay que añadirles de esos 24 millones los que solamente tienen una dosis, que son 16.709.939, lo que da un 35% de la población. La población vacunada va progresivamente siendo más numerosa y eso nos favorece. Y los grupos más vulnerables, que son los prioritarios y los que primero queríamos proteger, están ahora mismo con unas coberturas del 100% para una dosis y el 99,6%, prácticamente el 100%, los mayores de 80 años, entre 70 y 79 años tenemos a los que tienen una dosis el 96,4% de este grupo de edad y el 81,6% de ellos tienen ya las 2 dosis, porcentajes muy altos, y eso además está todavía terminándose de vacunar estos grupos. Y los mayores, las personas entre 60 y 69 años, el siguiente grupo por edad de mayor interés, tiene una cobertura con la primera dosis del 87,5%. Los datos de segunda dosis para este grupo son menores porque, como recordarán, a este grupo se les ha administrado la vacuna de AstraZeneca y la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca se pone con un intervalo de alrededor de 12 semanas. Sabiendo que a estos grupos de 60 a 69 años se les empezó a vacunar hace mes y medio aproximadamente, se hacen los cálculos de 12 semanas, podrán entender que el número de ellos que puedan haber recibido la segunda dosis todavía es pequeño, de hecho es del 10%, 9,9%. En total, de los mayores de 60, tenemos vacunados al 93,8%, el 94% de las personas con al menos una dosis y al 54,2% con las 2 dosis. Son datos muy buenos, la evolución de la vacuna es muy buena, nos está poniendo en una situación cada día mejor, cada día los riesgos de que haya brotes, aunque no se eliminan, sí que nos dan la garantía de que serán brotes de menor impacto que los previos y los posibles incrementos serán ondas cada vez más suaves, pero, como decía antes, tenemos que seguir manteniendo la prudencia hasta que tengamos una cobertura de población general mayor. Lo estamos consiguiendo, vamos en la buena línea, pero todavía nos queda un poquito por trabajar. De la población diana, es decir, de los mayores de 16 años, saben que a los menores de 16 todavía no se les ha propuesto como población a vacunar. Tenemos un 41,6% vacunados con una dosis y un 20,3% vacunados con, 41,6% con al menos una dosis y un 20,3% vacunados ya con las 2 dosis. Es decir, la situación todavía no es ideal. Recuerden que tenemos 129 casos por 100.000 a nivel nacional, con varias comunidades que están todavía alrededor de los 200 casos por 100.000.
son datos que todavía no son buenos, pero sí que es cierto que la evolución y la estabilidad de esa evolución que estamos observando es muy favorable. Por lo tanto, podemos pensar que los riesgos realmente ahora mismo, si bien pueden revertir de alguna forma, esa reversión implicaría un impacto muy, muy inferior al que hemos observado en ondas previas. Y sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Los medios de comunicación que acuden esta tarde de forma presencial a la rueda de prensa son EFE, Antena 3, Redacción Médica, Datadista y Televisión Española. Además, plantearán preguntas 65 y más, Onda Cero y TV3 y Cataluña Radio. Damos paso primero a las preguntas de los periodistas que están en la sala. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle si el Ministerio cuenta la posibilidad de que todas las personas de menos de 60 años que ya tienen una dosis de AstraZeneca quieran repetir, si hay dosis suficientes para todos ellos, y un poco cómo va a ser la logística, qué pasaría si una de estas personas va a vacunarse y en ese momento no está la dosis de AstraZeneca que quiere. Por otra parte, y a pocos días de que empiecen grandes festivales de música y otros eventos masivos, la Sociedad Española de Epidemiología ha pedido medidas de control en lugares de estos en el que el control es más difícil. ¿Está el Ministerio ya trabajando en algún tipo de medidas para estos acontecimientos? Y luego, por último, hoy se han abierto ya las fronteras a ciudadanos de Reino Unido. En los próximos días se van a hacer a otros países sin necesidad de prueba. Estas decisiones están avaladas desde el punto de vista técnico. ¿Es adecuado abrir las fronteras a los británicos cuando allí todavía hay cierto temor a la variante india? Sobre todo como cuando ha comentado, la vacunación no inmuniza al 100%. Muchas gracias. Bueno, la semana pasada la Comisión de Salud Pública decidió la vacunación con una segunda dosis de Comirnaty, de Pfizer, a aquellos menores de 60 que habían recibido una primera dosis de AstraZeneca. Esto está basado en la información que tenemos de riesgos asociados a la vacuna y riesgos asociados a la enfermedad. Sabemos que los riesgos asociados a la vacuna por encima de cierta edad son despreciables y más con las incidencias que tenemos ahora mismo, pero sabemos que en personas más jóvenes esos riesgos son algo más elevados, pero en cambio los riesgos asociados a la enfermedad son más bajos. Cuando se hace este balance, en determinadas situaciones, en determinadas edades y en determinadas situaciones epidemiológicas, el interés de poner una dosis de un tipo de vacuna o de otro, pues obviamente tiene su peso. En mayores de 60 no supone ningún problema, es bueno, es una buena vacuna. En menores de 60 y sobre todo en menores incluso de 20, 30, 40 años, sí que sin ser todavía un problema grave, sí que reduces algo más los riesgos si pones otro tipo de vacunas. Además, la vacuna de Pfizer genera una mejor respuesta a variantes que se escapan a la inmunidad que generan otras vacunas. Entonces, las vacunas de mRNA pueden generar algo más de inmunidad. Tenemos además información del estudio que cito aquí, de algunos otros estudios que indican que una segunda dosis con una vacuna de mRNA, aquellos que habían recibido una primera dosis de AstraZeneca, genera un incremento suficiente de inmunidad a los niveles que se esperaba. Por lo tanto, la decisión de la Comisión de Salud Pública fue proponer una vacuna de Pfizer a estas personas. Ahora bien, si una persona que acude a vacunarse decide que no quiere ponerse una segunda dosis de Pfizer, ante la disyuntiva de dejar a una persona sin ponerse su segunda dosis que necesitamos para que tenga un mayor nivel de inmunidad, no ponerse la vacuna o ponerse la AstraZeneca bajo su responsabilidad, y por estas razones que hemos comentado, se le propone la posibilidad de que se pueda vacunar con AstraZeneca. La organización del sistema lo hace en las comunidades autónomas y, por lo tanto, se puede hacer de diferentes formas. No puedo entrar mucho ahí porque no puedo más, ni lo sé, ni puedo hablar de lo que hacen todas las 17 comunidades autónomas, pero es un aspecto que tienen que organizar las comunidades autónomas. Como digo, la decisión es
ante la disyuntiva de que una persona pueda rechazar la propuesta de la Comisión de Salud Pública y una situación excepcional que afecta solamente a los grupos esenciales que se vacunaron menores de 60 años, se planteó esta opción de que bajo la responsabilidad de la persona que se va a vacunar, firmando un documento, se pueda vacunar con otra vacuna que la que propone la Comisión de Salud Pública. Y esa es la situación hasta ahora. Esto no quiere decir que las comunidades puedan organizarlo fácilmente, yo no lo sé, pero sí que en principio no debería ser un problema excesivamente complicado el que cuando se le cita a estas personas para vacunación puedan tener prevista la disyuntiva. Si va a haber vacunas para todos, en principio ahora mismo, entre las que hay y las que tienen que llegar de AstraZeneca, en principio sí. De todas formas, como ustedes saben, el aprovisionamiento de las vacunas, la llegada de las vacunas de AstraZeneca ha sido un tanto irregular y por lo tanto no podemos garantizar con certeza si van a llegar en la fecha prevista, pero en principio las vacunas que se esperan sí que podrían cubrir las necesidades que va a haber con ellas, pero lo que se ha solicitado, las vacunas que se le han comprado a AstraZeneca hasta el tercer trimestre de este año, del 2021, a través de los acuerdos de compra conjunta de la Unión Europea y por proporcionalidad de la población, España tiene compradas 12.232.200 dosis de AstraZeneca. Entonces, lo que hay que valorar es realmente si hay un número muy importante de menores de 60 que quieren esa segunda dosis. Habrá que valorar si a lo mejor algunos de los mayores de 60 en un momento determinado habría que proponerles por falta de vacunas Pfizer. No es mayor problema, porque vacunarse se van a vacunar todos y se van a vacunar con su segunda dosis sin mayor problema. La única disyuntiva es si va a ser Pfizer o AstraZeneca. Como digo, para menores de 60 la recomendación de la Comisión es Pfizer, de 60 a 69 la recomendación de la Comisión es AstraZeneca como segunda dosis. Y en principio no debería haber mayor problema para poder cubrir a todos. En cuanto a los eventos multitudinarios que se puedan generar en las próximas semanas, se tuvo la semana pasada una reunión con el Ministerio de Cultura para discutir cómo se podría organizar, dada la evolución que estamos viendo de la epidemia, pero sobre todo, no tanto la evolución, porque ahora mismo todavía estamos en una situación complicada, sino la perspectiva de lo que esperamos gracias a la vacunación. Hay que considerar varias cosas. Una, los grupos que normalmente participan en conciertos multitudinarios, aunque también estamos algunos mayores, tienden a ser más jóvenes y por lo tanto al principio del verano, no al final, tendrán coberturas menores. Todo esto va a ser muy importante a partir de mediados de junio, finales de junio. En este periodo se va a incrementar la vacunación de estos grupos, pero no será tan buena como la que tenemos ahora en los mayores de 60. Y sí, se está trabajando ya en un documento que se propondrá en los próximos días y que tendrá que ser el Consejo Interterritorial, la Comisión de Salud Pública, quien lo valore para reducir los riesgos asociados a estos eventos. Como digo, las coberturas en estos grupos no serán ideales cuando empiecen a tener lugar estos festivales multitudinarios de música, por ejemplo, o del tipo que sean. Por lo tanto, habrá que mantener durante un tiempo una serie de medidas de precaución asociadas a estos congresos, pero progresivamente se van a ir pudiendo celebrar algunos de ellos con esas medidas de control y con esas condiciones particulares. En todo caso, sí que me gustaría que quedara muy claro que hasta que no tengamos la vacunación, los niveles de vacunación que queremos en todos los grupos de edad, todo el mundo participe en estos eventos, tienen que ser muy precavidos a la hora de nuestra disposición para controlar la transmisión. En cuanto a Reino Unido ahora mismo tiene una incidencia muy baja. De hecho, ahora mismo Reino Unido tiene una incidencia en los últimos 14 días de 41 casos por cada 100.000 habitantes, una tercera parte de lo que tiene España. Eso no quiere decir que no pueda tener en alguna zona concreta, en alguna provincia, en algún lugar concreto, incidencias más altas. Pero en principio la situación en Reino Unido ahora mismo es bastante mejor de la que tenemos en España y entraría dentro de los niveles de riesgo que dentro de la Unión Europea consideramos como nivel verde.
Es decir, que la venida de personas de Reino Unido sería equiparable ahora mismo a los países de la Unión Europea que estén en un nivel verde. Ahora mismo son muy poquitos o ninguno, probablemente Portugal y pocos más. Por lo tanto, ahora mismo el abrir las fronteras al Reino Unido no supone un problema excesivo, pero sí que es cierto que hay situaciones que no son tan favorables. Tenemos que tener, o que no son tan, digamos, equiparables, porque los criterios que se utilizan con Reino Unido se tienen que equiparar a lo que ellos también ofrecen como información y a los estándares que tenemos en el resto de la Unión Europea. Esto nos va a obligar, los estándares que se han establecido para Reino Unido, o nos va a obligar a modificar esos estándares de Reino Unido en un momento determinado, cuando se empiece a abrir al resto de los países de la Unión Europea, o habrá que modificar alguno de los estándares de la Unión Europea para que no haya discriminaciones ni positivas ni negativas al respecto. Si esto está avalado por los técnicos, bueno, me acabo de comentar que las incidencias son adecuadas, pero sí que es cierto que yo creo que no es un problema de que se pueda venir o no de Reino Unido y que los riesgos asociados se puedan controlar. Yo creo que desde el punto de vista de los técnicos el problema es la euforia. Creo que los turistas vendrán, nos vendrá muy bien. Probablemente con las medidas que estamos aplicando y con las coberturas de vacunación que vamos consiguiendo, si hubiera algún brote generado por turistas, tendría un impacto también menos importante de lo que pudiéramos pensar, pero creo que debemos de rebajar un poco el tono de euforia, el decir que venga todo el mundo que quiera, que España ya está abierta al turismo. Bueno, España está abierta al turismo, se puede decir dando gritos o en voz baja. Yo, como técnico, preferiría que se dijera en voz baja, ¿vale? Ese es el único punto que puede haber. En cuanto a la variante india, ahora mismo de las variantes indias hay una que es de interés. Es la 617 sublinaje 2. La variante india 617 sublinaje 2 se está considerando progresivamente por más grupos y probablemente en la Unión Europea, a nivel general, probablemente la consideraremos de preocupación en los próximos días. No tanto porque haya un exceso de transmisión comparado con las otras, que algunos estudios sí que indican que es algo más transmisible, aunque lo cierto es que son estudios que no son fáciles de valorar porque se han hecho en zonas de básicamente Reino Unido, que es el país que más relación tiene con la India, pero en zonas donde ha habido una gran afluencia de gente procedente de la India durante el momento en el que India anunció que iba a bloquear las relaciones o los viajes con la India y que por lo tanto vino mucha gente precipitadamente, que se repatriaron. En las zonas donde vive esta gente, en las zonas donde hay poblaciones con unas características de vida diferentes a las de otras zonas de Reino Unido. Y por lo tanto hay algunos factores de confusión que si bien no podemos dudar de que es más transmisible que otras variantes que circulaban en la India, todavía hay algunas dudas de cuánto más transmisible es respecto a las que circulan en el Reino Unido. En todo caso, es una variante que por el momento no tiene la mutación 484K o 484Q, que tiene la variante 617.1, otra de las variantes de la India, que no está progresando. Por lo tanto, es una variante que, aunque sea algo más transmisible, y ya digo que, aunque parece que pudiera serlo, todavía hay muchas variables a valorar, no escaparía de forma importante al efecto de las vacunas o de la inmunidad generada por las infecciones previas. Todavía hay que valorarlo y comprobarlo, pero en principio no debería. Lo que quiere decir que si es algo más transmisible, eso se compensa vacunando algo más de población. Nosotros en España, afortunadamente por ahora, estamos teniendo coberturas de vacunación en los grupos que se están vacunando muy elevadas, muy por encima de ese 70% que hablábamos en un momento determinado, que era la inmunidad de rebaño que necesitamos. Estamos con coberturas del 80 y tantos, 90 y tantos, prácticamente del 100% en los grupos que se han vacunado hasta la fecha. Y esperemos conseguir vacunaciones o coberturas similares en el resto de los grupos de edad. Con estas coberturas no tendríamos ahora mismo, con la información disponible, y a falta de muchos estudios y a falta de muchos datos, pero con la información disponible no deberíamos de tener un problema mayor de incrementos de transmisión en España. Podría ser que el descenso fuera algo más lento en la evolución, pero en España ni hay ahora mismo circulación de la variante, o al menos no se ha detectado, de la variante 617.2. Ha habido algunos brotes asociados a buques donde había tripulantes o parte de la tripulación que eran de la India, y ha habido un brote asociado a una persona que vino de la India y no se ha detectado más por el momento.
podemos saber hasta que no tengamos los resultados de esta semana, de la anterior, de la siguiente, si ha habido o no expansión de esa cepa, de esa variante, pero por el momento no lo parece. Entonces, en esa situación lo que tenemos que conseguir es coberturas de vacunación. Si pueden ser superiores al 70, mejor que mejor. Y ese es el objetivo ahora mismo. Por lo tanto, con la evolución que tenemos en España, yo creo que, bueno, tenemos que seguirla, los profesionales tenemos que estar muy atentos, si es necesario hacer alguna advertencia específica se hará, pero ahora mismo la población lo que tiene que entender es que la vacunación es ahora mismo nuestra mejor arma contra las variantes que circulan por España y contra las variantes que pueden venir de fuera. Y en un momento determinado se verá si es necesario hacer algo más, pero por ahora va bien. Marino, lo único que os iba a pedir, por favor, si podéis acortar el número de preguntas para que nos dé tiempo a todos, ¿vale? Y yo las respuestas a lo mejor. Gracias. Buenas tardes. Por puntualizar algo que ha comentado la compañera en una pregunta suya, Alemania impone cuarentena a los turistas ingleses, Italia impone test, Francia lo está pensando, España dice aquí que venga el que quiera. No sé si es que a usted no le escuchan en el gobierno, porque usted ha dicho que le gustaría que lo dijeran en voz baja. No sé si se siente escuchado. Y luego este pequeño, bueno, no repunte, sino este descenso esta ralentización en el descenso de los casos en España a 16 días del final del estado de alarma, no sé si puede tener alguna vinculación con ese final del estado de alarma y si eso puede hacer reconsiderar el quitar las mascarillas tan pronto. Las mascarillas todavía no se han quitado. De hecho, las mascarillas ahora mismo son obligatorias por ley, por la ley 221, que creo que fue a principios de marzo. Modificar una ley no se hace en 2 días. Por lo tanto, incluso aunque hoy mismo dijéramos a partir de mañana se reduce el uso de mascarillas en determinadas situaciones, en muchos ámbitos se va a tener que mantener todavía el uso de mascarillas, llevaría unos días, incluso más tiempo de unos días, el poder aplicarla porque hay que modificar una ley. En todo caso, sí que es verdad que el repunte que hemos visto, no tanto repunte esté suavizado en el descenso con algún grupo concreto, en alguna comunidad concreta que pueda haber un pequeño repunte, sí que es todavía achacable al estado de alarma. Los datos que estamos viendo hoy, y hablando de incidencias acumuladas, reflejan la historia de los últimos 14 días. Y es lo que estamos viendo en los últimos 4, 5, 6. Sí que podría ser todavía achacable a ese, digamos, esa venida arriba del fin del estado de alarma. Yo creo que después, aunque obviamente las cosas se han relajado un poquito más de lo que estábamos antes, la gente ha sido mucho más sensata y probablemente esto ha sido un efecto pasajero y que continuaremos con los descensos que en la mayor parte de las comunidades se siguen observando. En cuanto a lo que hacen en Alemania, en Italia, etcétera. La situación en estos países, Francia, no es la misma que la que tenemos en España. La situación epidemiológica de ellos y la nuestra. Las coberturas vacunales que tienen en sus grupos de más vulnerables, aunque son buenas, porque las vacunas se están distribuyendo por población, proporcionalmente a la población de los países en toda Europa, lo cierto es que nuestros grupos de muy vulnerables, los mayores, tienen mejores coberturas que algunos de estos países, no radicalmente diferentes, pero sí algo mejores, algo peores que en algunos otros. Pero en general estamos entre los países que tenemos mejores coberturas y sobre todo en los grupos de más vulnerables. Las diferencias no son grandes, pero sí que es cierto que siempre ayuda. Nosotros ahora mismo no tenemos detectada circulación de la variante británica 617.2 y lo cierto es que llevan semanas viniendo británicos a España. No muchos, es cierto, pero hay gente que va y viene porque tienen derecho a ir y venir. Trabajadores, gente que tiene residencia en España, españoles que pueden volver a España, etcétera, personas de cuerpos diplomáticos. Hay una serie de excepciones que se permiten. En el hecho de que la variante 617.2, la sublinaje que nos preocupa, no tenga escape inmunitario, que tengamos buenas coberturas, hace que el impacto de una posible reducción tampoco sea excesivo. Hay países en Europa donde se ha detectado transmisión ya de esta variante porque tienen una relación con la India mayor de la que tenemos nosotros.
si no recuerdo mal, me puedo equivocar, pero creo que los dos países que tienen más movilidad o más intercambio con la India, creo que son Reino Unido, con mucha diferencia por razones históricas. Me parece que el siguiente es, no sé si la Alemania y después la Italia, probablemente. Nuestra situación es un poco diferente, pero sí que es cierto que, como has dicho, yo preferiría que todo esto, sin prohibirlo y haciendo lo que se tenga que hacer, que se dijera con voz más baja. Pero, aunque sí que me siento escuchado, lo cierto es que mi voz no es la única, ni tiene que ser la única, ni la mía ni la de los expertos sanitarios. Aquí hay muchos aspectos que se tienen que valorar y uno de ellos, quizás el más importante, es cierto, pero no deja de ser uno de ellos, es el sanitario. Por lo tanto, tenemos que ver cómo va evolucionando la epidemia y cómo va evolucionando otros aspectos de la vida socioeconómica de España. Y por lo tanto, yo entiendo que hay momentos en los que el peso de los criterios sanitarios, que durante 1 año y medio ha sido casi exclusivo, hay momentos en los que deja de tener tanto peso y algunos otros criterios se tienen que valorar conjuntamente. A mí no me parece especialmente extraño, pero como digo, preferiría que todos estos anuncios se hicieran en voz bajita. Es más prudente, pero no soy yo tampoco quien tiene que decidir eso. Sí que es verdad que el hecho de que se promueva el turismo no tiene por qué hacer que tenga un impacto inmediato en España. La movilidad es verdad que están empezando a venir ya muchos más, pero el impacto se va a empezar a valorar y se va a empezar a ver en cuanto a número de personas que entran y salen a partir de mediados de junio. A mediados de junio la situación también será diferente a la que tenemos ahora, porque cada día que pasa se incrementa el porcentaje de inmunizados en nuestro país entre 0,5 y 1%. Quiere decir que cada 10 días podemos tener entre un 5 y un 10% más de inmunizados. En 20 días, entre un 10 y un 20% más de inmunizados. Y con los niveles que tenemos ahora, creo que les he dicho antes, un 40% en los mayores con una dosis en los mayores de 16 años, un 35% de la población con una dosis y un 17% con 2 dosis, del total de la población. Si vamos aumentando, vamos dejando pasar días, en 10, 15 días, esos porcentajes de inmunización estarán en una situación, nos pondrán en una situación en la que nuestra población está bastante protegida, no del todo, pero bastante protegida, y en los otros países también se incrementa la inmunización, con lo cual la población que viene es cada vez de menor riesgo. Ya digo, yo preferiría que se dieran gritos de todo esto dentro de 20 días, que ahora todavía fuéramos un poco más cautos, pero no todo depende de mí y bueno, lo tengo que entender porque es así. Hola, buenas tardes. Antonio Delgado, de Datadista. Mire, le quería preguntar, los datos que se han publicado hoy de número de test realizados la semana pasada, ya llevan varias semanas que está bajando, motivado porque hay menos casos, claro. Entonces, el documento de estrategia de vigilancia y control de detección precoz de la COVID indica que estos test se tienen que realizar para una detección precoz de los casos. ¿Qué mecanismos existen para garantizar que la capacidad diagnóstica, teniendo en cuenta el porcentaje de positividad y trazabilidad que tenemos y los test que se están realizando, no afecte a la capacidad diagnóstica que vamos a tener en las próximas semanas, en los próximos meses? No sé si me he explicado. Espero haberlo entendido. Como ya me has hecho algunas preguntas parecidas en otros periodos, yo creo que puedo entender por dónde vas. Bueno, lo primero, la capacidad, digamos, logística para hacer diagnóstico existe. Ahora mismo en España estamos realizando prácticamente 1.600 pruebas por cada 100.000 habitantes en una semana. En España hemos llegado a hacer, si no recuerdo mal, casi 4.000 pruebas por cada 100.000 habitantes en una semana. Y las comunidades tienen recursos, tienen laboratorios, tienen kits para hacer las pruebas. Es decir, la capacidad logística para hacer las pruebas existe. Si es necesario incrementar, porque vuelve a incrementarse el número de casos, eso se puede hacer. Ahora bien, la pregunta que creo que es por dónde va es si con lo que se está haciendo ahora estamos siendo capaces de detectar el mismo porcentaje de casos que se detectaba hace unas semanas. ¿Y qué va a pasar en el futuro? Ahora mismo yo creo que sí. Hemos visto la evolución de las pruebas a lo largo de toda la epidemia y hemos visto en una de las gráficas que se suelen asociar en el informe, vienen los datos de evolución de las pruebas respecto a la positividad. Y se ve
porque hay periodos en los que baja el número de pruebas que se hacen, baja la positividad, llega un momento en que la positividad deja de bajar porque tenemos casos que son muy claros. Esto, hay factores que hay que ir valorando en diferentes estaciones. En el periodo invernal, que hay más enfermedades respiratorias con cuadros que son sospechosos de ser coronavirus, aunque no lo sean, obviamente la negativa es mayor que en un periodo como la primavera-verano, en el que los cuadros respiratorios son muy poco frecuentes y quien aparece con uno, la probabilidad de que sea coronavirus es mucho mayor. Entonces, todo esto hace que a veces sea difícil si estamos haciendo lo suficiente o no. Pero sí que es verdad que tal y como estamos evolucionando la positividad y el número de pruebas que se hacen, sí que tenemos que valorar el momento en el que el número de pruebas no implica que aumente la positividad, quiere decir que probablemente hemos llegado al máximo de capacidad de detección. Y luego empieza, cuando bajan las curvas, cuando bajan la incidencia, empieza a descender el número de pruebas que se hacen porque hay menos casos, menos contactos y, por lo tanto, también se hacen menos pruebas de cribado en la población de alto riesgo y, por lo tanto, se baja el número de pruebas que se realizan y ahí ya tenemos que garantizar que se hace el mínimo necesario. De acuerdo a las propuestas de la OMS, el mínimo necesario serían 1.000 por 100.000 habitantes por semana. Nosotros seguimos estando ahora en un periodo de claro descenso de nuestra incidencia en primavera, con todas esas condiciones que digo, estamos haciendo 1,6 veces lo que propone la OMS como un valor adecuado. Yo creo que todavía estamos en una alta capacidad de detección del total de casos que aparecen, pero tenemos que tener cuidado. No podemos perder la tensión y dejar escapar sospechosos porque sea primavera y por lo tanto a lo mejor es una alergia. Si es sospechoso porque tiene alguna sintomatología, hay que seguir haciendo las pruebas. Yo creo que las comunidades están concienciadas, pero es verdad que en algún momento, a medida que esto evoluciona mejor, puede haber algún periodo de descanso o de relajo y eso es nuestra misión, tratar de mantener la tensión en los equipos, la nuestra y la de todos los equipos de las comunidades autónomas de salud pública, mantener la tensión en los equipos que proponen el diagnóstico de los pacientes. Yo creo que lo conseguiremos, por ahora vamos bien, no creo que haya problemas en la capacidad de detección. Y en el futuro yo creo que se conseguirá. Lo que pasa es que sí que es cierto que a medida que tenemos más vacunados, cuando una persona viene con una sintomatología muy, muy leve, compatible, sí que puede generarse esa duda de si estando vacunado tengo que hacerle prueba o no. Ahora mismo todavía hay que hacérsela y probablemente todavía habría que hacérsela durante muchas semanas, pero sí que llegará un momento en el que todo eso habrá que reevaluarlo y valorar cómo medir a aquellas personas que supuestamente tienen inmunidad y que presentan una sintomatología compatible, porque los virus que no se han manifestado durante este último invierno sí que se empezarán a manifestar a medida que controlemos el coronavirus. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Quería hacerle dos preguntas. La primera es sobre la dosis de refuerzo. Me gustaría saber si considera si será necesaria esta tercera dosis y si debería ser con las vacunas disponibles actualmente o se debería esperar a adaptar las vacunas a posibles nuevas variantes que puedan llegar previsiblemente en otoño. Y, por otro lado, quería hacerle una pregunta que va aparte de la pandemia sobre el sistema de elección de plazas de formación sanitaria especializada. Bueno, mañana hay convocada en el Ministerio de Sanidad una protesta para reivindicar un sistema con garantías y justo. Antes era presencial y a tiempo real y ahora será telemático y en una adjudicación única. En este sentido, como usted tiene un MIR a su cargo en su Departamento de Salud Pública, bueno, esto tiene MIR a su cargo en Salud Pública, me gustaría saber su opinión sobre el sistema, si considera que es justo. Bueno, muchas gracias. Bueno, en cuanto a la primera, no podemos saber si hará falta una tercera dosis o no ahora. Sí que podemos trabajar y ya estamos trabajando para intentar conseguir la información necesaria que nos permita valorarlo en el momento que sea necesario valorarlo. Que haga falta una tercera dosis requiere que sepamos cuánto dura la inmunidad que se ha generado con las dosis y las vacunas que se han puesto actualmente. Implica que tenemos que saber si realmente otras variantes que puedan escapar al efecto de la vacuna ocupan espacio o no lo ocupan. Esto no es que tenga que llegar en septiembre, podría llegar mañana. Es cierto que es más probable cuando empiecen a circular de nuevo en periodo más
proclive a enfermedades respiratorias, es más probable, pero podría pasar ahora mismo. Entonces, tenemos que ir valorando todo esto y siguiéndolo con mucho cuidado. Y, de hecho, esa es una de las razones por las que se ha hecho en los últimos meses tanto énfasis en la necesidad de garantizar capacidad de secuenciación que identifique estas posibles variantes. Todo eso lo tenemos que ir valorando y hasta que no se sepa no se puede tomar una decisión. Eso sí, la posibilidad de que eso se tenga que hacer existe. Yo, personalmente, me gustaría, si fuera posible evitarlo, pero dependerá de la información que tengamos el que se tenga que tomar una decisión u otra. Si no es necesario, no se hará. Si es necesario, se hará. ¿Con qué vacuna? Pues tendrá que ser con las vacunas que garanticen una respuesta inmunitaria adecuada. Si es con nuevas variantes, a esas nuevas variantes. Pueden ser alguna de las existentes o, a lo mejor, tienen que ser vacunas modificadas, que sean eficaces contra esas nuevas variantes. ¿Qué vacunas son más fáciles de modificar y de adaptar? Aquellas en las que el proceso de generación de la vacuna permite cambios de esa vacuna más fácilmente. ¿Cuáles son? Ahora mismo, de las plataformas tecnológicas que conocemos, las de mRNA o las de proteínas sintéticas. Son las dos que ahora mismo tendrían más posibilidades de adaptarse rápidamente a rápidamente. Siempre hay que dar los márgenes adecuados, pero mucho más rápido a otras variantes. No quiere decir que otras no puedan. Entonces, lo que habrá que valorar es, de las disponibles en cada momento, cuáles son las que mejor, las que más eficacia tienen contra esas nuevas variantes y serán esas las que se tengan que aplicar. Las que más de las que estén disponibles. Lo que no podremos es esperar meses y meses y meses hasta que venga la ideal. Hay que trabajar. Ya saben que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y en una pandemia lo que hay que hacer es actuar rápido. Entonces habrá que valorar las que hay disponibles en cada momento, cuál es la que necesitamos para controlar la epidemia. Y eso pueden ser probablemente las de mRNA o de proteína sintética, pero podrían ser otras. No podemos cerrar la puerta. Y dependerá, el que se tenga que dar o no, de que la inmunidad que han generado las actuales sea duradera o no, y de que las vacunas actuales y esa inmunidad que se ha generado con ellas sea suficiente para responder a esas nuevas variantes, si es que aparecen o no. Tampoco está claro que vayan a aparecer, pero son hipótesis con las que estamos trabajando nosotros y toda la Unión Europea, todo el mundo, de hecho, para estar preparados en caso de necesidad. En cuanto a los MIR, bueno, yo no soy la persona ideal para esto. Ahí está la Dirección General de Ordenación Profesional, que son los que manejan todo esto y mejor saben. Yo puedo decirles la poca información que tengo. Yo sí que sé que ahora mismo hay una aplicación informática para hacer la elección de plazas que se está mejorando en los aspectos que las asociaciones de residentes planteaban que tenían dudas de su transparencia o de su calidad. Se están mejorando. Sí que sé, por lo que comentan, como dices, nosotros tenemos residentes que ya han elegido la plaza en nuestra unidad porque hacen rotación por nuestra unidad. Entonces yo lo que sé es lo que ellos opinan. Venir aquí a elegir la plaza todos juntos, hablar unos con otros, hacer ese último momento, digamos, de compañerismo hasta que cada uno se vaya a su hospital y se distribuyen por toda España, pues yo entiendo que es muy bonito. Pero también es cierto que si la herramienta no consigue solucionar todos los problemas, que parece ser que sí que lo consigue, pues se puede plantear la necesidad de que sea presencial. Pero yo no soy la persona ideal para discutir mucho sobre esto por varias razones. Primero, yo mi especialización en epidemiología la hice en Inglaterra y Francia. No elegí Plaza Mir, con lo cual todas estas cosas, todos estos intríngulis, estos detalles, yo no los controlo bien. Pero sí que es cierto que los residentes tenían dudas de la aplicación. Por lo que me han comentado, se ha trabajado para que esa aplicación ahora pueda responder a las dudas que tenían y parece ser que se ha conseguido. Y luego hay algunos otros aspectos que tendrán que hablar con las asociaciones de residentes o con las responsables de la Dirección General de Ordenación Profesional, que son los que lo manejan bien. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Lucía Blázquez, de Televisión Española. La primera pregunta que quiero plantearle es si ahora que estas personas de menos de 60 años que han recibido la primera dosis de AstraZeneca, si rechazan la segunda de Pfizer, pueden ponerse una segunda dosis de AstraZeneca. Las personas mayores de 60 años que han rechazado vacunarse por el hecho de que fuera con AstraZeneca, ¿se les va a dar la opción de que se puedan vacunar con Pfizer? Porque usted ha apuntado que
bueno, creo que es un 87,5% la franja de esta edad que está vacunada. Y ha apuntado que se debe a las 12 semanas de diferencia entre pauta y pauta, pero puede ser porque haya un rechazo por miedo a los efectos secundarios. Y luego también ha planteado un escenario de que si muchas personas de menos de 60 años rechazan Pfizer, a lo mejor se les plantea a los de más de 60 ponerse la segunda dosis de Pfizer. Puede ser, en vez de un escenario que dependa de lo que hagan los de menos de 60, que sea porque ellos prefieren ponerse una segunda dosis de Pfizer. Y luego también quería preguntarle sobre los españoles expatriados que residen en el extranjero, si cuando vuelvan aquí a España en verano se van a tener la opción de poder vacunarse, porque sabemos que están planteando esta cuestión en las embajadas. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a los mayores de 60, la propuesta ahora mismo de la ponencia de vacunas, que son los expertos, es de que la propuesta que hay ahora mismo en la mesa es que se vacunen con vacuna de AstraZeneca como segunda dosis. Es lo que se planteó en su momento y es lo que se mantiene. Los riesgos asociados, las razones además son claras. Los riesgos asociados a AstraZeneca, que se han discutido enormemente, quizás más de lo que se deberían haber discutido públicamente en estas últimas semanas, para mayores de 60 son muy, muy pequeños comparado con el beneficio que supone la vacuna. En menores de 40, 30, 20 años, ese riesgo que supone la vacuna, aunque sigue siendo muy pequeño, como el riesgo que supone la enfermedad también es muy pequeño, ya no está tan claro. Sigue siéndolo, pero menos impacto. Por lo tanto, a los mayores de 60 la vacunación con AstraZeneca tiene sentido, es lo que la ponencia de vacunas ha propuesto y ahora mismo eso es lo que hay. Si en su momento es necesario hacer alguna modificación, por alguna razón, la que sea, logística, disponibilidad de vacunas, irregularidad en el aprovisionamiento, por lo que sea, se podrá hacer y se tendrá que hacer. Sabemos que se puede hacer y que genera una inmunidad adecuada. La vacuna de Pfizer, los estudios que se han hecho están demostrando que una segunda vacuna con una vacuna de mRNA produce una inmunidad adecuada. Si se dará o no la opción de elegir, en principio la propuesta es AstraZeneca. La cobertura ahora mismo en menores de 60 a 69 con la primera dosis es del 93,8%. Y tenemos ya un 54,2%, no, perdón, es del 87,5% y tenemos ya 9,9% que se han vacunado. Este 9,9% son aquellas personas que eran grupos esenciales y que se vacunaron hace ya tiempo y ahora obviamente recibieron su segunda de AstraZeneca antes de que surgiera toda esta discusión. El resto, tenemos 87,5% que han aceptado la primera dosis, en principio entendemos que aceptarían la segunda. Si alguno se niega, la ponencia de vacunas tendrá que decidir qué es lo que se hace o qué es lo que no se hace. Yo creo que ahora mismo tenemos una estrategia común de vacunación en toda España y que lo ideal es continuar con ella. Está dando un resultado excelente, está consiguiendo que toda la población tenga confianza en las vacunas que se les reciben, que además son muy buenas, y yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir lo mejor que se pueda las recomendaciones de la ponencia. En la ponencia no está cualquiera. Hay grandes expertos de todos los campos relacionados con esto. Inmunólogos, expertos en logística de vacunación, están expertos en ética, es decir, no se dejan todos estos detalles de si se puede o no dar a elegir, no se dejan a una decisión de gente sin experiencia. Por lo tanto, yo creo que lo mejor que podemos hacer es respetar lo que proponga la ponencia de vacunas y que luego aprueba o discute la Comisión de Salud Pública y toman las decisiones finales. Yo creo que sería lo ideal. En todo caso, si hay que tomar alguna decisión por alguna razón concreta, la ponencia de vacunas hará lo que tenga que hacer. Sí, perdón. Los expatriados yo entiendo que sí. Si una persona llega a vacunarse viniendo de fuera y no le han vacunado en el país donde estaba, no habría ningún problema en que se ponga en contacto con sus servicios sanitarios y se le dé la cita para la vacunación. De hecho, los grupos que se están vacunando no se están cerrando a días concretos. Si una persona de 60 años no ha podido vacunarse en el momento que le tocaba por la razón que era, se vacuna unos días más tarde y no hay ningún problema. Yo entiendo que con los expatriados será más o menos lo mismo. O sea, que no debería haber problema. En todo caso, se irá definiendo a medida que se vaya generando la situación. No son grupos muy grandes, con lo cual no tiene que ser ningún problema.
Pasamos a las preguntas que han llegado por WhatsApp. No son muchas porque la mayoría ya han sido respondidas en sala, estaban repetidas, entonces, bueno, planteamos algunas. Una de ellas es de Pablo Recio, de 65 y más, que pregunta ¿cuándo estiman que el 100% de los mayores de 60 años estén vacunados? Bueno, como decía ahora mismo, tenemos un 87,5% con la primera dosis. Para llegar al 100% de ellos vacunados tenemos que vacunar al 100% con la primera dosis primero y luego con la segunda. Queda ya muy poquito y se irán vacunando. La segunda dosis se les pone 12 semanas después de la primera. Puede variar un poquito arriba, un poquito abajo, pero bueno, aproximadamente esa es la propuesta que hay y es lo que ahora mismo está haciéndose. Por lo tanto, si se empezó a vacunar hace mes y medio aproximadamente, en algún sitio puede que sean ya 2 meses, todavía queda como mínimo un mes para empezar a poner la segunda dosis en este grupo de 60 a 69 años. Es decir, que hasta final de junio no es fácil que estén vacunados todos con las 2 dosis. De todas formas, seguirían la pauta vacunal que está estipulada cuando se ponen 2 dosis de AstraZeneca, con lo cual yo creo que no nos tiene que preocupar ahora mismo el que no sea hasta final de junio. Lo que sí que tenemos ahora que hacer un esfuerzo es por conseguir vacunar al resto de los grupos, al menos con la primera dosis, y progresivamente ir dándoles la segunda dosis para garantizar que durante el verano tenemos una cobertura muy alta de vacunación y que la población está protegida contra los riesgos que puedan llegar. Nunca estará protegida al 100%, pero sí que tendremos un grado de protección suficientemente alto como para pensar que los brotes que se puedan generar serán relativamente localizados tanto en el espacio como en el tiempo. Eva Pellegrí, de TV3 y Catalunya Radio, ha comentado que la segunda dosis de Pfizer para completar la pauta a los que tienen una primera dosis de AstraZeneca da mayor protección ante las variantes. Y siendo así, ¿por qué no se pone la segunda dosis de Pfizer también a los mayores de 60, siendo un grupo más vulnerable? Bien, quizás me he expresado mal. Sí que es cierto que sospechamos que da más protección porque, según los estudios que tenemos, para una de las variantes, la variante sudafricana, la 351, sabemos que en un estudio que se realizó allí, la vacuna de AstraZeneca tenía menos eficacia contra esa variante y la de Pfizer bajaba marginalmente, bajaba un poco, pero no mucho, la eficacia contra esa variante concreta. Contra las otras, lo cierto es que no tenemos datos muy sólidos. Sospechamos que para algunas de ellas podría tener algo menos de eficacia la vacuna de AstraZeneca y la de Pfizer algo más, pero lo cierto es que es fundamentalmente con la sudafricana. Siento los datos que he podido dar antes, no me he expresado correctamente. Sí que es cierto, es una opción. El problema es que ahora mismo vamos a tener que valorar de aquí a pocos meses la necesidad o no de esa tercera dosis. Si es necesario, tendremos que vacunar no solo a los que hayan tenido AstraZeneca, sino a todos aquellos que tengan vacuna, la que sea, que no genere inmunidad contra nuevas variantes. No es un ejercicio excesivamente complicado al pensar que si hay una variante que se escapa de AstraZeneca y a Pfizer en diciembre, habrá que vacunar a todos con una nueva dosis. Ahora mismo no tenemos circulación de estas variantes en nuestro país, con lo cual no supone un problema mayor, pero sí que tenemos que seguirlo con mucho cuidado y estar preparados para aquellos que tengan que ponerse una dosis de recuerdo, si es necesario, ponérsela lo más rápido posible. Por último, la pregunta de Mercedes Pascua, de Onda Cero, de si la pandemia evoluciona favorablemente, ¿se ha planteado ya o le han planteado cuándo finalizará su labor como portavoz de la pandemia? ¿Tiene ganas de abandonar esta rutina? ¿Cree que podrá volver fácilmente a su normalidad? Sí que tengo ganas de finalizar esta rutina, muchas. Y creo que volver a la normalidad a mí me costará probablemente más que a mucha gente. Sobre todo porque, se quiera o no, bueno, espero que la gente se olvide un poquito rápido de mí, pero es verdad que ahora mismo la gente es muy agradable cuando salgo a la calle, pero no deja de ser un poco pesado el pararte cada poquito rato, hablar con alguien. La gente es muy agradable y lo agradezco de verdad a todos, pero a veces me pienso 2 veces si salir o no a la calle precisamente por eso, porque acabo no haciendo lo que voy a hacer y por entretenerme mucho con mucha gente. Pero bueno, tampoco ha sido tan duro y tampoco es tan grave y yo creo que mientras
el foco se ponga en lo que se tiene que poner, que no soy yo, sino que es el control de la epidemia, a mí me vale. Si el que yo esté aquí ayuda a que el foco esté en el control de la epidemia, pues estaré mientras sea necesario, pero lo cierto es que sí, tengo ganas de dejarlo. Y creo que ahora mismo ya deberíamos de progresivamente, quizás en poco tiempo, no sé cuánto, pero pocas semanas, dejar ya de pensar tanto en la incidencia y tener bien claro que lo que tenemos que conseguir es unas coberturas de vacunación muy altas. Ese es el objetivo, eso es lo que tenemos que hacer, y a partir de ahí, si es necesario dar información de la evolución de la epidemia, pues se puede salir cuando sea necesario, y el resto del tiempo, las semanas que no haya ninguna novedad de interés, pues no salir. A mí me gustaría que fuera pronto. No depende exclusivamente de mí, hay gente que decide cómo se tiene que comunicar, y obviamente yo estoy dispuesto a seguir sus indicaciones, son los expertos en comunicación, y por lo tanto yo saldré mientras consideren que es necesario, pero sí que es cierto que me apetece dejarlo ya. Muchas gracias. Acabamos la rueda de prensa aquí. Gracias a todos.